Las economías de mercado típicamente se comportan, obviamente, estilizándolo, midiendo el nivel de producción que ya definimos en PBI a lo largo del tiempo, de una manera cíclica, se llama. O sea, el nivel de actividad económica tiende a atravesar fases en las cuales incrementa, alcanzan picos en los cuales ocurren crisis, el nivel de actividad cae hasta que alcanza un valle o cima, hay una nueva recuperación. Las economías de tipo de economías de mercado en realidad es parte de la historia de la humanidad que cíclicamente hay periodos de prosperidad seguidos de periodos de hambruna, pero es un hecho un poco más interesante de estudiar una economía en la cual, una vez que los sectores industriales y de servicios ocupan una parte más importante en la composición del PBI, ya los ciclos climáticos o el mismo ciclo propio que tiene la producción agropecuaria es independiente de eso, ¿no? Igualmente, estas economías, una de las cosas que se creyó es que con el desarrollo de economías más industriales esto se iba a domar un poco más, igualmente que con el desarrollo de muchos de los instrumentos de política económica, la política monetaria, la política fiscal, la apertura económica, la apertura financiera, en general una parte de los argumentos de por qué convenía tomar esas decisiones o incorporar esas instituciones es que tenderían a hacer que las economías sean menos fluctuantes. Bien, la cosa es que este es uno de los temas justamente de la discusión política y en la discusión académica, sobre todo en lo que llamamos macroeconomía de corto plazo, cómo hacer que una economía, en vez de entender este tipo de comportamiento, tuviera un comportamiento, digamos, una economía sana en general. Estas fluctuaciones del nivel de actividad económica nunca son tan regulares y tienen como una fuga, una tendencia secular creciente, es decir, hay como dos tendencias, un movimiento que es de corto plazo, un poco más amplio y un movimiento que es más de tendencia. Entonces, como una buena política económica anticíclica podría llevar a que estos ciclos se atenuaran, es decir, a que la economía se desplazara más cerca de esta línea de tendencia que responde muy probablemente a otros factores diferentes, ¿no? Esto es una manera de concebirlo, es un paradigma en la macroeconomía o en la economía de separar lo que se llama tendencia de ciclo, y en este paradigma lo que sería la fuerza dominante de la serie es la tendencia, el incremento de los factores en el stock de capital, el progreso técnico, que es la tecnología incorporada en los bienes de capital, el conocimiento, los efectos de atmósfera, las mejores organizaciones económicas, de la mejor estructura de las organizaciones económicas llevarían a que la economía gane eficiencia y pueda crecer. Entonces afectaría esta línea de atrás. Y las fluctuaciones serían desvíos de la economía respecto a la tendencia por shocks que está recibiendo. Entonces, una de los paradigmas de qué tipo de política económica se tiene que hacer respecto de eso, ¿no? Política económica de estabilización, es decir, que tratar de que el producto no fluctúe tanto. Obviamente estas fases descendentes significan un incremento del desempleo, de la pobreza, empresas que quiebran, menos venta, menos ganancia. Por eso es notable pensar que, porque sí, de un día para el otro las personas empezamos a comprar menos, o las empresas, entonces las empresas venden menos y producen menos, o que las empresas deciden empezar a no producir y echan gente. Porque puede pasar que una persona, qué sé yo, quiere irse a un viaje o cambiar de auto, de casa, y empiece a ahorrar y deje de consumir, pero eso no te genera un ciclo.
que todo el mundo de pronto cambie su comportamiento de un día para el otro. Bueno, ¿cómo se ve esto? Los ciclos entonces dijimos que tienen una fase, esto que mira acá, esto se le llama amplitud, entonces mide cuánto fue el impacto sobre el nivel de actividad que tuvo ese ciclo. Esto que se mide acá es la duración, y mide obviamente cuánto fue lo largo del ciclo. Hay dos medidas más interesantes. Uno es el alcance, que si recuerdan más o menos cómo se compone este Producto Bruto Interno, cuando pueden ir a las estadísticas nacionales y mirar, este producto es una cantidad de sectores muy grande, que a nivel capítulo después son cantidad de empresas distintas, ¿no? O sea, es la producción de bienes y servicios finales de la economía. Hay ciclos, periodos de recesión, que abarcan una gran cantidad de estos sectores distintos, lo cual también es un hecho notable pensar que lo que sea que lo origine es algo que no está circunscrito a un sector específico de la actividad económica, sino que abarca varios sectores. Y otra clasificación que se puede traducir como campo, también podría ser otro concepto de alcance distinto, hace referencia a lo regional, que es la cantidad de países involucrados, y que acá hubo como un efecto inesperado. Lo típico de las economías es que cada uno va a estar atravesando su ciclo de acuerdo a las situaciones internas que esté atravesando, ¿no? Y probablemente no hay a priori, no hay ninguna razón por la cual todas las economías deberían comportarse igual. Uno podría esperar quizás algo así, y de hecho durante un tiempo era más o menos lo que pasaba, unas economías que estén comportándose incluso cruzados. Entonces se podía esperar que la fase ascendente y descendente de dos economías se bloquearan y mayor grado de integración económica generara un comportamiento más estable. Y no hay evidencia contundente, pero aparentemente lo que se puede contagiar fácil son las crisis, con lo cual los ciclos como que tienden a tener un alcance de afectar a varios países. A esta fase, acá dijimos que puede haber una línea de tendencia, ¿no? Que tenga esta línea. Entonces, a este ciclo, esto se le llama, este es un punto de crisis, este es un punto de boom económico, y acá técnicamente se separa en dos etapas. Hay una etapa acá, promedio del nivel de actividad, recuerden que esto es el PBI, y hay como una fase acá en la cual la economía tiende a estar gran parte del tiempo, o sea, como que en estos márgenes la economía parece que está más o menos siempre, y que cuando pasa acá se acelera, hay una crisis, y cuando pasa acá ya recupera. Entonces, a esto se le puede llamar como el producto potencial de la economía. Es el nivel de actividad del cual la economía funciona cómodamente. Con lo cual, la economía, desde las partes más bajas del ciclo, ¿no? Cuando está en una recesión, la parte más baja, cuando sale esto se le llama recuperación. Porque simplemente el nivel de actividad se incrementa porque la economía está retornando a su nivel de funcionamiento normal. Y esto es más o menos como si alguien tiene que hacer 10 cuadras. Caminando probablemente todas las hacemos, trotando un poco más difícil. Si te dicen, bueno, corre a toda la velocidad que puedas, va a ser más difícil hacer 10 cuadras. Si estás entrenado, por ahí lo haces, pero cualquier cantidad de distancia que tengas que hacer, cuanto más rápido lo estás haciendo, va a ser más difícil, o al revés. Para cualquier nivel de entrenamiento, si lo haces corriendo, va a ser mucho menor la distancia que haces
que si vas caminando o trotando en general, ¿no? Esto en la economía le pasa lo mismo. Hay una tasa de funcionamiento que ya está demasiado, lo que le llamamos cuando pasa de esta línea, acá le llamamos que ya la economía se está acelerando. Entonces acá hay recuperación. Una vez que la economía ya llegó a su nivel de funcionamiento estándar, bueno, si la economía típicamente está en estos niveles de funcionamiento, a esto le podés llamar que hay una expansión económica. Acá sí puede decir que hay una expansión. Obviamente, no va a ser sostenible, pero en este esquema, ¿no? En este esquema, viéndolo como ciclo y tendencia. En este esquema, la economía se comporta como un péndulo. Cuanto más lejos se va para otro lado, necesariamente, como más fuerza recibes, necesariamente la economía va a tratar de llegar a su eje, entonces lo más probable es que el medio se va a pasar y cuando se vaya para el otro lado, para abajo, va a tratar de volver a su eje siempre. A esto se le llama recesión y en casos en los cuales, por ejemplo, tenés un ciclo como este, una recuperación, pero que esto venía así, está esto así, tenés como una meseta y hay de vuelta una caída, esto se le llama depresión. Pero bueno, una cosa interesante es esto, porque se le llama recuperación económica a la salida de la crisis y a la otra parte de expansión. Como una conclusión de política, gran parte de los esquemas que se tratan de armar lo que buscan es ser anticíclicos, porque además casi todas las variables se pueden clasificar a variables económicas: precios, empleo, depósito, ganancia de las empresas, salario, desempleo, déficit fiscal, recaudación tributaria, importaciones, o sea, el saldo de la cuenta corriente, la tasa de interés, la inversión, la tasa a la cual las ventas minoristas, las ventas mayoristas, las ventas a nivel de fábrica, todas esas variables tienen comportamientos típicos respecto del ciclo que permite clasificarlas como procíclicas, cíclicas, anticíclicas. Entonces, cuando se quiere trabajar, lo que se toma es tratar de hacer políticas que sean anticíclicas, es decir, políticas que traten de evitar la formación de este ciclo. Entonces muchas veces eso se hace incluso tratando de notar el ciclo, como se sabe que las economías inexorablemente tienen este tipo de comportamiento. Por ejemplo, esos países, Europa, Estados Unidos, Alemania, cuando están en fases ascendentes tratan de ganar instrumentos, no está pasando ahora, pero en general, cuando están en la fase ascendente del ciclo, tratan de guardarse instrumentos para tener cómo enfrentar la próxima crisis y la próxima depresión. Eso significa hacer una política anticíclica, ¿no? O sea, tratar de minimizar. Por eso, cuando en muchos países, cuando la economía está creciendo muy rápido, empiezan a subir la tasa de interés, como una manera de tratar de que no se acelere, de que no llegue a esto. O sea, que si alguna estimación te da, por ejemplo, que tu economía crece, esta línea es del 3%, bueno, ya cuando tu economía está por acá, tratás de empezar a enfriar la economía, tratás de no se acelere, subir la tasa de interés, como decía, o haces alguna política contractiva para tratar de no formar el próximo ciclo, que queda acá. Cuando se empezó a utilizar el gasto público, había una idea del fine tuning, de que el poder administrar la demanda agregada a través de variaciones en el presupuesto te iba a permitir justamente que la economía no se desplazara nunca de esta línea de tendencia. Obvio que había un problema ahí de aplicación del gasto. Entonces, dos acotaciones más. Los ciclos estos nunca tienen esta regularidad porque no son ciclos que se deban a estacionalidades. No es, por ejemplo, que tu economía tiene turismo fuerte, muchas heladerías, trabaja mucho en verano,
o al revés, tenés pista de esquí, entonces en invierno tenés algo, o tenés una fuerte presencia de producción agropecuaria que tiene un calendario agrícola, una fecha de siembra, de cosecha. No, no está relacionado con eso, o sea, no son variaciones que se dan intraaño y no tienen una regularidad temporal. Y bueno, la otra cosa es que la clasificación de variables y gran parte de las políticas se basa en esto, porque claramente, como decíamos, sobre todo en la fase descendente, hay una presión muy fuerte para que se dé respuesta política a lo que está ocurriendo en términos de empleo, pobreza, pérdida de salario y eso. Vamos a seguir.